Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Algo que ha estado circulando en los titulares, generando muchísima especulación y, por supuesto, capturando la atención de todos los fans de la pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, la noticia es bastante impactante. Demet Özdemir en shock. ¿La esperó Can Yaman de noche? Qué título más intrigante, ¿verdad? Acompáñenme en este viaje para descubrir todos los detalles, porque les aseguro que esto tiene para dar y regalar. Y antes de sumergirnos en esta emocionante historia, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Pues bien, como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, uno de los romances más comentados de los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en noticia de portada. Sus seguidores, que son millones, vivieron cada etapa de su relación con una intensidad increíble. Las redes sociales ardían con cada publicación, cada encuentro casual, cada fotografía compartida. Eran sencillamente la pareja de moda, la que todos querían ver junta, la que inspiraba sueños y, por qué no decirlo, también envidias. Pero las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo un torbellino, ¿verdad? Y la de Demet y Can no fue la excepción. A pesar de la aparente fortaleza de su vínculo, los rumores de distanciamiento comenzaron a surgir. Y como suele suceder cuando algo se rumorea con fuerza, a menudo hay una pizca de verdad detrás. Las agendas apretadas, las distancias geográficas por proyectos laborales, las presiones mediáticas, todo esto puede pesar en una relación, por muy sólida que parezca. La vida de dos estrellas en la cúspide de sus carreras es un delicado equilibrio entre la pasión, la ambición y la necesidad de mantener un espacio privado en medio de un torrente de atención pública. Y aquí es donde entra el misterio, el que nos ha traído hoy hasta aquí. Se ha filtrado, o más bien, se ha rumoreado con muchísima insistencia, un episodio que habría sucedido recientemente y que habría dejado a Demet Özdemir completamente en shock. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber sucedido para generar tal reacción? Y la segunda y más intrigante parte de la pregunta es, ¿la esperó Can Yaman de noche? Vamos a intentar desgranar esta historia paso a paso, basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz y en las interpretaciones que los fans y los medios han hecho. Imaginen la escena: Demet, una actriz reconocida con su propia carrera y proyectos, y Can, el galán internacional que triunfa allá donde va. Ambos figuras públicas de primer nivel, acostumbrados a la atención constante, a los flashes que los persiguen en cada esquina, a los titulares que analizan cada uno de sus movimientos. Según las informaciones que han trascendido, este supuesto encuentro habría tenido lugar en un momento en el que la relación entre Demet y Can ya no estaba en su mejor momento, o quizás, ya había terminado formalmente. Y es precisamente en este contexto donde la sorpresa se vuelve aún mayor. La idea de que Can Yaman, después de un posible quiebre, esperara a Demet Özdemir de noche, tiene varias lecturas posibles, y cada una de ellas es más intrigante que la anterior. Una de las interpretaciones más románticas, y que seguramente muchos de ustedes estarán pensando, es la de un intento de reconciliación. Imaginen a Can esperándola, quizás en un lugar discreto, con la esperanza de hablar, de revivir algo de lo que tuvieron, de intentar limar asperezas. La noche, con su aura de misterio y de intimidad, podría ser el escenario perfecto para una conversación profunda y personal. Si esta fuera la situación, el shock de Demet podría haber venido de la sorpresa al verlo allí, o quizás, de la intensidad de la situación y de las emociones que se pudieron haber desatado. Podría ser esa mezcla de incredulidad y la resurgencia de sentimientos que creía enterrados, la confusión ante la inesperada aparición de alguien que marcó su vida de una manera tan profunda. Pero, ¿qué clase de shock estamos hablando? Un shock de alegría, de sorpresa, de miedo, de confusión. Es aquí donde el misterio se profundiza. Los detalles que han salido a la luz son fragmentarios, y eso es lo que alimenta la especulación. Algunos dicen que Demet no se esperaba en absoluto ver a Can, y que su reacción inicial fue de incredulidad total, de pensar que quizás estaba soñando o que era una broma elaborada. Otros sugieren que el encuentro fue tenso, y que el shock se debió a algo que se dijo o se hizo durante esa noche, algo que la dejó sin palabras y con el corazón acelerado.
Pensar en varias posibilidades. Tal vez Khan tenía una sorpresa para Demet. Quizás quería devolverle algo o entregarle un regalo que guardaba, o simplemente quería tener una última conversación para dejar las cosas claras, para expresar algo que había guardado dentro de sí. La espera de noche podría indicar un deseo de privacidad, de evitar ser vistos por los paparazzi o por curiosos, algo que en su mundo es casi imposible de evitar. La noche en este sentido, se convierte en un refugio, un espacio íntimo para un encuentro que podría ser decisivo. Otra línea de pensamiento es que este encuentro, fuera cual fuera su propósito, habría sido un punto de inflexión. Si Demet estaba intentando seguir adelante con su vida, sin Khan, construyendo su futuro y superando el pasado, encontrárselo de repente y de noche podría haber sido un golpe emocional importante. El shock podría ser el resultado de verse confrontada con su pasado, con alguien que fue muy importante para ella, en un momento y lugar inesperados. La aparición repentina de Khan podría haber removido aguas profundas, trayendo a la superficie recuerdos, sentimientos y preguntas que ella creía resueltas. Ahora, analicemos el de noche. La noche tiene connotaciones especiales. Puede ser romántica, sí, pero también puede ser un momento de vulnerabilidad, de introspección, o incluso de conflicto. Si Khan Yaman la esperó de noche, esto sugiere una planificación, un propósito específico. No fue un encuentro casual, sino un acto deliberado, cargado de intenciones. ¿Por qué la noche? ¿Para tener una conversación privada? ¿Para evitar ser vistos? ¿Para crear un ambiente más íntimo y propicio para una charla importante? ¿Y qué pasa con la reacción de Demet? El shock es una emoción fuerte. Implica sorpresa, incredulidad, a veces asombro, e incluso puede ir acompañada de miedo o angustia. Si Demet Özdemir quedó en shock, significa que lo que sucedió esa noche la afectó profundamente. Podría haber sido una revelación, una confesión, o una situación completamente imprevista que la dejó sin palabras, con el mundo tambaleándose a su alrededor. El shock puede manifestarse de muchas formas, un grito ahogado, la incapacidad de hablar, un paralizante asombro, o incluso una necesidad de huir de la situación. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las historias a menudo se magnifican. Un pequeño detalle puede convertirse en una gran novela, con giros argumentales y sorpresas inesperadas. Sin embargo, la recurrencia de este rumor en varios medios turcos y de seguidores dedicados, sugiere que algo de cierto debe haber. La atención mediática sobre esta pareja, incluso después de su separación, es innegable. Pensemos en las implicaciones para ambos. Para Khan Yaman, si la historia es cierta, significaría que él aún tenía sentimientos o un asunto pendiente con Demet. Un acto así, de esperar a alguien de noche, requiere valentía, o quizás desesperación, dependiendo de la perspectiva. Podría ser un intento de buscar un cierre, de expresar un arrepentimiento, o de revivir una conexión que consideraba irreemplazable. Para Demet, el shock podría ser una mezcla de emociones, sorpresa por su presencia, quizás un atisbo de los sentimientos que alguna vez tuvo, pero también la conciencia de que su vida ha seguido adelante. Y este encuentro podría ser un obstáculo o un recordatorio doloroso de lo que fue y ya no es. Imaginen que Demet estaba en una cena, o saliendo de un evento, rodeada de gente, de cámaras, de ruido. Y de repente, al dirigirse a su coche en medio de la noche, con las luces de la ciudad iluminando tenuemente la escena, lo ve allí. En la oscuridad, pero reconocible. Esperándola. La primera reacción sería sin duda la de paralizarse, de no creer lo que sus ojos ven. ¿Es él? ¿Realmente está aquí? ¿Qué quiere? El corazón se le dispararía, la respiración se cortaría y un torrente de preguntas inundaría su mente. Los fans, por supuesto, tienen sus propias teorías y son apasionadas. Algunos sueñan con una reconciliación épica, con la pareja volviendo a estar junta y triunfando una vez más, como en las películas románticas que tanto les gustan. Se imaginan el regreso de Erkencikus en sus vidas, no solo en la pantalla, sino en la realidad. Otros, más pragmáticos, especulan sobre asuntos pendientes, sobre diálogos necesarios para cerrar capítulos, sobre incluso algún tipo de advertencia o confrontación. Quizás Khan necesitaba disculparse por algo, o explicar una situación que nunca llegó a aclarar. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia ha reavivado la llama de la curiosidad sobre Demet y Khan. Sus seguidores siguen profundamente interesados en sus vidas, tanto individuales como en lo que respecta a su pasado juntos.
La noticia de Demet en shock por la espera de Kanyaman de noche es, sin duda, uno de esos titulares que nos hacen detenernos y preguntarnos qué pasó realmente. ¿Cuál es la historia detrás de esta aparición nocturna? Hasta que tengamos confirmación oficial o más detalles verificados, todo esto quedará en el terreno de la especulación y el análisis. Pero eso es lo fascinante de estas historias, ¿no creen? Nos permiten imaginar, debatir y sentirnos parte de un misterio que rodea a nuestras estrellas favoritas. Nos convertimos en detectives de la vida privada de los famosos, tejiendo hipótesis y buscando pistas en cada declaración o fotografía. Y es que al final del día, detrás de los flashes y las cámaras, hay personas con sus propias historias, sus propios amores, sus propios desamores. Demet Özdemir y Kanyaman son dos de los actores más queridos de Turquía, y su conexión, ya sea pasada o presente, siempre será un tema de gran interés para sus admiradores. La idea de que uno esperara al otro en una situación tan peculiar, y que esto causara un shock tan grande, nos dice mucho sobre la intensidad de su vínculo, o sobre la complejidad de las situaciones que pueden rodear a una relación en el ojo público. Nos recuerda que incluso las figuras más públicas tienen vidas emocionales complejas y momentos de gran vulnerabilidad. Así que, mis queridos seguidores, hemos explorado las posibles razones detrás de este intrigante suceso. Desde la posibilidad de una reconciliación sorpresa que reaviva la llama del amor, hasta un encuentro más complejo y cargado de emociones, quizás relacionado con asuntos pendientes o la necesidad de un cierre definitivo. Hemos analizado el impacto que un evento así podría tener en Demet Özdemir, y cómo la figura de Kanyaman en una espera nocturna añade un elemento de misterio y propósito a la historia, sugiriendo una intención clara detrás de su aparición. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir quedó en shock, y la especulación sobre si Kanyaman la esperó de noche, nos presenta un escenario lleno de interrogantes. ¿Fue un acto de amor arrepentido? ¿Un intento desesperado de salvar lo que fue? ¿O simplemente un encuentro para poner punto final a una historia de manera definitiva? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia ha logrado capturar nuestra atención y generar un gran revuelo. El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos y los romances, las rupturas y los encuentros inesperados siempre serán material para nuestras discusiones, alimentando nuestra fascinación por la vida de las celebridades. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hubo una reconciliación? ¿Qué tipo de shock creen que experimentó Demet? ¿Fue algo positivo o negativo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y que nuestras conversaciones cobren vida. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, lleno de análisis, especulación y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Kan, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.